Hola hermanos y hermanas, ¿cómo están todos ustedes? Espero que se encuentren muy bien. Bienvenidos a un nuevo video de las noticias y actualizaciones de nuestros chicos. Como sabrán, vamos un poco retrasados ya que la anterior semana solo publiqué el tercer video especial de Lishan y no me alcanzó el tiempo para realizar el video de las noticias y actualizaciones. Así que en el video de hoy vamos a hablar de todo lo que pasó en estas dos últimas semanas. Así que comencemos de una vez con el video. El 24 de mayo, nuestro Shang fue anunciado como el nuevo portavoz de la marca Darlie. 牙齿焕白的秘密，全新升级好来白酵素牙膏，蕴含双重天然酵素。有效溶解牙渍，重塑牙齿自然白。好来白酵素牙膏，焕白。El 25 de mayo, la marca Bubbly actualizó su cuenta de Weibo con un video publicitario junto a nuestro Shang. 故事的开始往往就是那么简单。也许仅仅是因为遇到一个微笑。一份偶然间的美好，让你忍不住嘴角上扬。当你感受过微笑的力量，就能学会抚平情绪的风浪。曾经被微笑治愈过的人，也想把微笑传递给更多人。El 31 de mayo, la marca Breo actualizó su cuenta de Weibo con un video publicitario junto a nuestro Shang. 放松，才能更好的加速。放轻松，是安抚；温润双眼，静享滋养。放轻松，是释放；艾草焕活，凝集元气。放轻松，是沉淀；舒缓机体，加满动力。停下来，再出发，让生命回归自然平衡。我是贝轻松全球品牌代言人肖战，缓解疲劳，轻松驿站。El 31 de mayo, nuestro Shang estuvo presente en el evento realizado por la marca Breo para probar los productos de la marca. 欢迎站站，今天是我们的轻松之约哈，跟大家问个好。Hello， 大家好，我是贝轻松全球品牌代言人肖战。耶，一个12公斤，也就是约等于2箱饮料的一个，没有这个察觉，对不对？好的啊，顿时我们都要放来。现在看我们发布会的朋友都一起来抬头一下，我猜应该是1代吧，1代江小竹之前的版本。我如果没有记错的话，它是无烟的。对的啊，我特别喜欢这个啊，因为我特别怕，因为它点燃之后，然后随时随地的给自己做一个艾灸的这个。很好的一个放松的一个陪伴，这个其实挺舒服的，很疗愈，对不对？那更好的出发，再次谢谢站长，我们今天的轻松之约未完待续，希望我们下次再次有轻松之约。好，谢谢站长，有请休息一下，拜拜拜拜拜拜，谢谢站长。El estudio de nuestro Shang actualizó su cuenta de Weibo con algunas fotografías de nuestro Shang que fueron tomadas durante el evento de la marca Breo. El 31 de mayo, nuestro Shang actualizó su cuenta de Oasis con algunas fotografías. En la descripción de su publicación decía reduce la hinchazón. El 1 de junio, el estudio de nuestro Shang actualizó su cuenta de Douyin con un video por el Día del Niño.
El 3 de junio el estudio de Nuestro Chan actualizó su cuenta de Weibo con una fotografía de Nuestro Chan por el día del Festival del Bote del Dragón. El 3 de junio Nuestro Chan también actualizó su cuenta de Weibo con un dibujo que él mismo realizó por el día del Festival del Bote del Dragón. El 3 de junio el estudio de Nuestro Chan nos compartió un videoblog junto a Nuestro Chan donde lo vemos probar algunos platillos de la ciudad de Hainan. Les mencionaré algunos momentos muy interesantes que tuvimos dentro del video. 观众朋友们，让我们欢聚海口，开启我们海口的诚实记录，掌声。 Nuestro Chan se sorprendió al ver que su staff pelaba sin ningún problema los camarones de Matis y le pregunta a su staff si se estaba lastimando su mano. Momentos después le dijo a su staff que deje de pelarlos, que le da un poco de angustia ver cómo se lastiman las manos. Nuestro Chan también dijo que no suele comer los camarones de Matis y el staff le pregunta si es por lo problemático que es pelarlos y Nuestro Chan dijo que no sabe pelarlos y que si lo hace tal vez su camarón de Matis termine hecho un desastre. La reacción de Nuestro Chan al encontrar una yema de huevo salado en su tamal de arroz, más conocido como songsi. 哇，它这整特别好哎，流心的，哇，充分的转包也让我感受到了海南独有的美食特色，非常棒，非常开心。下一次有缘再见吧，拜拜，朋友们。 El 3 de junio la marca Ralph Lauren actualizó su cuenta de Weibo con un video publicitario junto a Nuestro Chan. El 24 de mayo nuestro Yibo fue anunciado como nuevo portavoz de la marca Toki. 黑科技做饭不再难 ，Toki 厨技 AI 多功能料理机，融合了35种厨电用具功能，炖炒、蒸煮、揉面、发酵、破壁，样样精通，更有视频食谱和 AI 语音互动引导。 El 26 de mayo se anunció que nuestro Yibo formará parte de una nueva película llamada One and Only, o en español sería Uno y Solo. El personaje que interpretará a nuestro Yibo en esta nueva película será de Chen Shou, quien será uno de los personajes principales. La historia trata sobre Chen Shou, quien es un bailarín callejero que intenta cumplir sus sueños de ser un gran bailarín, pero en su camino se encontrará con Ding Lei, quien es un viejo bailarín de hip hop. Ding Lei le invita a Chen Shou a formar parte de su compañía de baile, pero detrás de esto hay una razón por la cual invitó a Chen Shou a formar parte de su compañía. Dentro de la compañía hay otros bailarines muy talentosos que tendrán ciertos choques con Chen Shou, generando así ciertos momentos muy divertidos y graciosos. Esta sería la primera película cómica que grabará nuestro Yibo. También se anunció que habrán algunos participantes que formaron parte de Street Dance of China, como Ye-Jin, Xiao Hai, B-Boy George, Snake Man y Juan Bo. Tras el anuncio, la película publicó en su cuenta de Douyin varios videos junto a nuestro Yibo. 热烈的不是青春，是我们。跳舞可以让人年轻，可以让自己变回自己想要的那个样子。不信你看。水花只能开在雨天。你看，跳舞就会做回真实的自己。
El 27 de mayo se dio inicio con las grabaciones de la nueva película de nuestro Yibo, en donde se inició con una pequeña ceremonia. Las grabaciones de esta película serán en Hangzhou. Aún no se sabe cuánto tiempo durarán las grabaciones, ya que esta película nos agarró de sorpresa a todos porque no habían muchos rumores sobre este proyecto, pero sí sabíamos que nuestro Yibo solo se quería enfocar en grabar películas, y vemos que este nuevo proyecto a nuestro Yibo le encanta, ya que lo vemos muy feliz y eso nos alegra a todas nosotras. Esperemos que todo salga muy bien en este nuevo proyecto de nuestro Yibo. El 1 de junio, Yibo Oficial actualizó su cuenta de Weibo con una publicación para celebrar el Día del Niño. El título de esta historia es Edición del Día del Niño de preguntas y respuestas de Wan Yibo. El staff le pregunta a nuestro Yibo: Yibo, ahora es el programa de preguntas y respuestas del Día del Niño. Por favor, escucha las preguntas. ¿Cómo te organizabas en el Día del Niño en el pasado? ¿Saldrás a jugar? Nuestro Yibo se pone a recordar cuando era niño. El staff le vuelve a preguntar: ¿eras el rey de los niños cuando eras un niño? ¿O hablas menos como ahora? Yibo le responde: no hablo menos, solo soy tímido con los extraños. Esto lo dice con una expresión seria. Luego el staff le realiza varias preguntas. ¿Tienes algo preparado para el Día del Niño de este año? ¿Por qué no compartes algunas cosas malas de la infancia en el Día del Niño? Por ejemplo, ¿cuáles son las cosas molestas de mocoso malcriado que hacías cuando eras un niño? Nuestro Yibo se pone a pensar y piensa que el staff lo quiere engañar, así que le dice que tiene una idea. El staff espera emocionado por la respuesta de Yibo y nuestro Yibo le contesta que los adultos no celebran el Día del Niño, y luego se va a jugar con su skate, y el staff solo lo ve irse y nos dice otro día de estar bajo el control de Vogue. El desafío de preguntas y respuestas sobre el Día del Niño de Wan Yibo falló. Al final nuestro Yibo nos deja un mensaje: ya sea el Día del Niño o no, ya seas un adulto o un niño, sé feliz todos los días. El 2 de junio la marca Redmi actualizó su cuenta de Weibo con un video del detrás de cámaras de la sesión de fotos que tuvo junto a nuestro Yibo. El 3 de junio, Yibo Oficial actualizó su cuenta de Weibo con algunas fotografías de nuestro Yibo por el día del Festival del Bote del Dragón. El 3 de junio, nuestro Yibo también actualizó su cuenta de Weibo con una foto de él para celebrar el día del Festival del Bote del Dragón. Ahora comenzaremos con los caramelitos que salieron durante estas semanas. Tras el anuncio de la nueva película de nuestro Didi salieron muchos caramelitos. Por ejemplo, en el video que publicó la cuenta oficial de la película en Douyin, vimos que nuestro Didi realizó un saludo muy peculiar junto al actor Juan Bo, que nos pareció muy parecido al que una vez realizaron nuestros chicos. Hicieron una comparación y se puede ver la similitud que hay. Por otro lado, tenemos la canción que usaron en el video. La canción que usó la película para su video es del compositor llamado Depain, que suele mezclar canciones de inglés muy populares con canciones chinas que también son muy populares, por ejemplo, como estas canciones.
El 5 de mayo el compositor realizó esta mezcla con la canción Something Just Like This del grupo Coldplay. Recordemos que nuestro Gege cantó esta canción el año pasado durante la promoción de los Juegos Olímpicos de Invierno 2022. Esta mezcla se hizo tendencia por un tiempo, ya que la mezcla entre ambas canciones era muy buena, pero poco a poco dejó de ser tendencia. Pero la cuenta oficial de la película decidió usar esta canción a pesar de que ya no es tendencia. Habiendo muchas tendencias, decidieron usar una tendencia que ya pasó, y coincidentemente la canción es una que cantó en algún momento nuestro Gege. Tras la publicación que hizo nuestro Gege en su cuenta de Oasis, algunas hermanas descubrieron ciertos detalles detrás de su publicación. Vamos a comenzar con la primera fotografía, que es de una bebida. Esta bebida solo lo preparan en un restaurante muy popular en la ciudad de Hendian, ya que este restaurante es muy llamativo no solo por sus platillos, sino por su decoración de los años 80 y 90 y por recibir a muchos famosos. Y algo que tal vez no sabían es que dentro del restaurante podrás encontrar fotos de nuestros chicos donde ambos estaban vestidos de sus personajes, ya que la serie Downtime fue grabado en esa ciudad, y al parecer el dueño del restaurante les llevó algunos platillos a nuestros chicos durante la filmación de la serie, y se llegó a tomar algunas fotografías con nuestros chicos. Si nuestro Gege no hubiera publicado la etiqueta que suele colocar el restaurante en sus bebidas, jamás hubiéramos sabido de dónde provenía su bebida. Tal vez este restaurante le trae momentos muy gratos a nuestro Gege. Ahora veamos la segunda fotografía, que es de la escena de una serie coreana llamada Mis Notas de Liberación, que fue estrenada este mismo año, y la escena que publicó nuestro Gege es cuando la protagonista de la serie le toma fotografías a un cartel que siempre lo ve cada vez que se va a su trabajo y cada vez que regresa de su trabajo. El cartel está escrito en coreano que dice "Hoy te pasará algo bueno", y se lo manda a la persona que ama. Como todos ustedes saben, nuestro Didi habla muy bien el idioma coreano, y algunas hermanas dicen de que esta publicación era un mensaje para que Didi lo viera, ya que después de que Gege haya hecho su publicación, nuestro Didi ingresó en su cuenta de Oasis. Nuestro Gege realizó su publicación a las 3:15 de la tarde. En ese momento, a las 3 de la tarde con 23 minutos, nuestro Didi solo tuvo una actividad de 0 puntos, es decir que ni siquiera ingresó a la aplicación, pero después de 1 minuto su actividad aumentó a 2, ya que ingresó a la aplicación de Oasis, y ese punto se da cuando inicia sesión. Al parecer nuestro Didi se enteró de la publicación de nuestro Gege y fue rápidamente a la aplicación para revisarlo y así recibir el mensaje de nuestro Gege. Durante el evento que realizó la marca Breo, nuestro Gege nos contó que para él es muy complicado dormir bien, ya que sufre de insomnio. Durante uno de los episodios del programa Data Job, nuestro Didi preguntó acerca sobre cómo se puede disminuir el insomnio para dormir bien. En ese momento muchos pensábamos de que Didi sufría de insomnio, por eso llegó a realizar esa pregunta. Pero durante un evento nuestro Didi dijo que no sufre de insomnio. ¿Acaso nuestro Didi hizo esa pregunta durante el programa Data Job para ayudar a nuestro Gege con su insomnio? Tras la publicación que realizaron nuestros chicos y sus estudios por el día del Festival del Bote del Dragón, descubrimos que ambos se unieron para regalarnos algunos Kadians. Por ejemplo, si sumamos la publicación que hizo nuestro Gege en su cuenta de Weibo, tenemos como resultado el número 18. Ahora veamos la publicación que hizo su estudio. Si sumamos los números de su publicación sería 23. En Kadian 18 y 23 sonarían Jibo Amashan. Ahora nos vamos a la publicación de Didi. De igual manera se sumó todos los números de su publicación y salió 33. Ahora sumamos la publicación que hizo Jibo Oficial, que sería 28. 33 y 28 en Kadian sonaría Shan Amayibo. Algo que me olvidé de comentarles al inicio es que nuestros chicos han vuelto a sus trabajos y se han vuelto a separar después de haber estado unas semanas juntos en Beijing, pero esta vez no estarán muy lejos como antes lo estaban, ya que la distancia no es muy larga. Nuestro Gege se encuentra en Hendian grabando las escenas de la serie El Mar de los Sueños y nuestro Didi se encuentra en la ciudad de Hangzhou grabando la película Uno y Solo, y la distancia que los separan solo son de 1 hora y media o 2 horas aproximadamente, así que podrán encontrarse sin ningún problema en cualquier momento, y ya nuestro Didi no tendrá que viajar tanto por encontrarse con nuestro Gege.
En esta semana salió un caramelito antiguo. Esto sucedió cuando nuestros chicos se encontraban juntos en el programa de Data Job. Durante el programa el hermano Han le preguntó a nuestros chicos cómo se llamaba su equipo y nuestro Didi dijo que su equipo se llama Yishan, que es la combinación de los nombres de nuestros chicos. Pero antes de que el hermano Han le preguntara sobre el nombre del equipo, nuestros chicos estaban debatiendo sobre qué nombre le pondrían a su equipo y nuestro Didi dijo Bohun Yishao, pero nuestro Gege le dijo rápidamente que ese nombre no, así que al final quedaron que el nombre del equipo sería Yishan. Alguien contó sobre lo que pasó después cuando nuestros chicos bajaron del escenario. Nuestro Didi le preguntó a nuestro Gege el por qué no dijeron Bohun Yishao y nuestro Gege le respondió diciéndole: ¿acaso no sabes sobre el significado? Si tú dices Bohun Yishao, ellas se volverán locas. Bohun Yishao significa que es real y es algo más comprometedor. Y nuestro Didi le responde: ¿y qué? El Yishan también es real. Como siempre decimos, nuestro Didi es el jefe de todas las tortugas. Si fuera por Didi, el Yishan ya se hubiera confirmado hace mucho tiempo. Ahora comenzaremos con los CPNs que salieron en esta semana. En el primer CPN nos cuentan que cuando nuestros chicos se volvieron a encontrar se abrazaron fuertemente y se comenzaron a balancear. Luego comenzaron a jugar ya que Gege se lanzaba a Didi y él no hacía nada ya que él no forcejeaba. En ese momento ambos se cayeron. La persona que contó esto dijo de que no se atrevió a acercarse a ellos y vio que ambos se levantaron y comenzaron a abrazarse. Después del abrazo nuestro Gege le preguntó a Didi si estaba levantando pesas y al parecer nuestro Didi no entendió lo que le quiso decir nuestro Gege. En el segundo CPN nos cuentan sobre una conversación entre nuestros chicos, que al parecer esto sucedió cuando ambos volvieron al trabajo después de haber estado mucho tiempo en Beijing. Nuestro Didi le dice a nuestro Gege que le irá a ver cuando tenga tiempo, y nuestro Gege le responde que no es necesario de que viaje, ya que así está bien, y nuestro Didi le dice si no lo extraña, y Gege le responde de que vaya a verlo cuando haya descansado bien y que tenga cuidado al viajar por la carretera. Nuestro Didi ya comenzó a extrañar mucho a nuestro Gege. Bueno, hermanas y hermanos, hasta aquí fue todo por el video de hoy. Espero que este video les haya gustado. Cuídense mucho y nos vemos en el próximo video. Adiós.